capítulo 6, algunos versículos de este capítulo en el libro de Isaías. Y quería decirles que ya estamos pronto a terminar este año, un año difícil, pero también quiero creer que el Señor, sus planes, sus propósitos, sus eternos pensamientos se seguirán cumpliendo perfectamente en el tiempo y en su gloriosa y grande voluntad. Así que, hermanos, yo quería hoy que miremos y consideremos por unos minutos este capítulo 6 y poder sacar una pequeña lección en este devocional para poder pararnos con fuerza y seguir adelante. Saben que estamos en una hora donde los gobiernos de la tierra se han levantado especialmente contra la palabra de Dios, contra la ley de Dios, y también se ha levantado toda una generación que intenta destruir a la iglesia del Señor. Así que todas nuestras redes sociales, nuestros medios de comunicación, aún los grandes noticieros, están plagados de información falsa y aún de acusaciones contra la iglesia del Señor. Pero quiero decirles en este día que en medio de todo esto, el Señor reina, el Señor sigue manteniendo su poder, su autoridad, y todavía no ha sido vencido. Así que nos animamos los unos a los otros y creemos que una vez más la iglesia del Señor triunfará, vencerá e irá hacia adelante. Así que, hermanos, permítanme empezar este devocional en cuanto a la palabra diciendo lo que el versículo 1 del capítulo 6 de Isaías dice: en el año que murió el rey Uzías, vi yo al Señor sentado en un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Así comienza Isaías a describir ese momento, ese preciso momento cuando él entra al templo y puede ver con sus ojos la presencia, la gloria y la grandeza de nuestro Dios. Había pasado ya unos días y escúchenme bien, hermanos, el rey Uzías había muerto. El rey Uzías estaba muerto, había partido de este mundo, y entonces ese año fue un año tocante porque alguien importante estaba muriendo. Hace unos días atrás nosotros hemos tenido en Argentina también la muerte de un hombre que con el deporte y con el arte de tantas millones de personas en el mundo entero, sin embargo ya hoy no está, ha partido de este mundo para ir a enfrentarse a nuestro Dios. Y saben, hermanos, que toda muerte, todo momento en que alguien parte de este mundo hacia la eternidad, nos tiene que dejar alguna lección de por qué suceden. Hay momentos que no comprendemos por qué alguien importantísimo desaparece de este mundo. A veces no entendemos por qué se dan situaciones en que alguien que aparentemente va a ser muy usado en la vida a favor de la humanidad, de repente se corta su vida y se va. Entonces,
hermanos, quería hablarles no tanto de Isaías, sino hablarles de Uzías, el rey que es mencionado aquí en el año que murió el rey Uzías. Este Uzías, en el libro de los Reyes, es conocido como el rey Azarías. Así que Azarías y Uzías son la misma persona. Y saben que ese rey comenzó a reinar a los 16 años, muy jovencito, siendo un adolescente. Dios permitió que subiera al trono de Israel, y allí él se levantó como un rey bueno, como un rey que hizo cosas importantes. Aún había logrado alcanzar cierta grandeza en los años que el Señor le permitió reinar. Uzías fue un rey que hizo cosas, pero muy, muy notables, que están escritos en las Sagradas Escrituras y que ahora, por el poco tiempo de este devocional, me sería imposible podérselos mencionar. Pero quedemos en esto. Uzías, un rey puesto por Dios, un rey que hizo la voluntad de Dios, un rey que se levantó grandemente sobre la generación de su tiempo. De los 16 años estuvo reinando, y escuchen, hermanos, cuando tuvo 48 años, en un momento inentendible, este hombre, ayudado por Dios, que tenía la sabiduría de Dios en su vida, pero un buen día entró al templo, tomó los braseros con fuego de los sacerdotes, colocó incienso en uno de esos braseros con cadenas y comenzó a mecerlo delante del lugar santísimo, intentando hacer un culto a Dios extraño, raro, porque él no era el sacerdote, él era el rey y no le estaba permitido estar en ese lugar. Y no solo eso, sino que también con su actitud, no era la actitud de adoración, de humillación delante del Señor, sino que lo hizo en su soberbia, intentando pararse o ponerse delante de todo el sacerdocio que estaba allí en ese momento. Y saben que cuando hizo eso, dice que Dios le puso una lepra, apareció una llaga maloliente, apareció una herida, un lastimado en la frente de Uzías o de Azarías. Esa llaga era la lepra asquerosa, la lepra inmunda, que no podía ningún leproso entrar al lugar santo, menos al lugar santísimo. El leproso estaba considerado inmundo ante la ley antigua. Entonces, cuando los sacerdotes vieron que esa llaga entre blanca y color de sangre que se había puesto en la frente del rey, lo alzaron y lo sacaron inmediatamente del templo y lo guardaron en su casa, donde estuvo 20 años, hasta los 68 años, estuvo leproso por 20 años, llagado por todo el cuerpo, lastimado, maloliente, de tal manera que tenían que pasarle la comida por debajo de la puerta, porque encima la lepra es contagiosa. Entonces, hermanos, 20 años tuvo la oportunidad Uzías de volverse a Dios, de reconocer su error,
de saber que había sido de alguna manera golpeado por haber hecho semejante locura, semejante herejía delante de la presencia santa de nuestro Dios. Sin embargo, la Biblia no nos dice que se arrepintió. Siguió en la dureza de su corazón hasta la edad de los 68 años, cuando terminó muriendo. Pero eso sería, hermanos, secundario, porque estarían muriendo como mueren los importantes, como mueren las personas normales o comunes de este mundo. El problema fue que 20 años atrás, la gloria de Dios, la presencia del Señor se fue del templo. La gloria de Dios se alejó de Israel. La gloria de Dios no volvió a las reuniones, no volvió a los cultos. Entonces, hermanos, por 20 años, la nación de Dios tuvo cultos a Dios, pero sin la presencia del Señor. Isaías, que era casi primo hermano del rey Usías, él iba al templo, él iba desde la juventud al templo, pero se daba cuenta que el templo era un lugar de rituales, donde cada uno cumplía un rol, una función, y hacían lo que tenían que hacer para luego salir vacíos, huecos, sin haber sentido la presencia de Dios sobre sus vidas. Y yo supe en congresos de jóvenes y aún en convenciones, he predicado en estos últimos años sobre la gloria de Dios. Es difícil, es muy difícil, hermanos, poder explicarles qué es la gloria de Dios. Pero no me es difícil poderles decir cómo saber si la gloria está o no está sobre nuestras vidas, sobre una nación o sobre la iglesia. Hermanos, partamos de esto. Cuando la gloria de Dios está sobre algún lugar, esa gloria se manifiesta, esa gloria emana el perfume de la santidad, de la pureza de nuestro Dios. Y cuando la gloria de Dios no está, también se siente el vacío, se siente el hueco, se siente esa falta de la persona de nuestro amado Dios. Por eso en este día, en este devocional, yo quiero llevarles, hermano, a este lugar, a decirles que hoy hay muchas cosas que están alejando la gloria de Dios de que sea la bendición y que sea el logro de nuestras vidas en estos últimos años. Esta nación, con su gobierno ahora actual, han creado leyes contrarias a la palabra del Señor, a la ley de Dios. Y en estos días escuchaba al ministro de Salud de la Nación, un hombre que le erró todo el tiempo en medio de esta pandemia, que aún pensaba que el virus no iba a llegar a Argentina, un hombre que pensó que pronto pasaría y que no tuvo ni siquiera la capacidad o lo profesional para hacer políticas de cuidado sobre esta nación. Y hoy estamos como estamos. Nos encerraron por casi un año diciendo que el salir, el movernos, iba a traer mayores contagios. Y con todo esto lo único que lograron fue
que vergonzosamente se están burlando de cada uno de los argentinos. Así que, hermanos, las condiciones hoy de esta nación nos hablan de que cuando un rey, un gobernante, alguien de la tierra atenta contra Dios, contra su santidad, contra su pureza, va a producir el enojo en nuestro Dios. Y así, hermanos, podemos entender que hoy las naciones del mundo se han, como dice el libro del libro de los Hechos de los Apóstoles, que dice, se han amotinado la gente, los gobernantes se han levantado y la gente piensa cosas vanas y han levantado sus manos contra la ley de Dios. Y en medio de esta hora, hermano, nosotros podemos sentir que todo lo que se hace es un atentado contra la santidad de Dios. Por eso es que tenemos hoy vigente y casi acariciado por estos gobernantes que hoy tenemos la inmoralidad, la corrupción, el robo, el pecado, la ideología de género, intentando ya degenerar la mente de los niños más pequeñitos desde el jardín de infante, llevarlos a una vida miserable ya en la adolescencia y aún a no saber definir si son hombres o son mujeres o elegir cualquier tipo de aberración condenado por la palabra de Dios. Entonces, hermanos, es necesario que hoy, como un Isaías del capítulo 6, podamos entender que algo tiene que pasar para que la gloria de Dios vuelva a aparecer en el contexto de nuestra vida. Hermanos, cuando la gloria de Dios está, mírelo usted en el capítulo 6 de Isaías, dice que fue un día, Isaías fue como todas las veces que iba a la reunión, al templo, pero se encontró que mientras él estaba allí sentado en medio de esa reunión, que por 20 años había sido una reunión muerta en el pasado, ahora dice que comenzó a ver, sus ojos se abrieron y vio, dice, a Dios sentado en el trono, alto, sublime, un trono que no puede ser vencido, y las faldas del vestido de Dios llenaban todo el atrio del templo. Y no solo vio eso, Isaías vio humo y vio que las puertas del templo, los quiciales, las herraduras de las puertas temblaban y parecía que iban a salir de su lugar, y una atmósfera sobrenatural, poderosa, se movió en ese día. Y entonces Isaías entendió que era Dios, y de repente también vio seres angelicales, serafines de 3 pares de alas que volaban por todo el templo y por sobre la cabeza de Isaías, y mientras volaban y giraban alrededor del trono, gritaban con toda su fuerza: Santo, 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 3 veces santo el nombre de nuestro Dios. Así que, hermanos, cuando vio Isaías, después de 20 años de cultos muertos, 20 años de rituales muertos, 20 años de cantar canciones muertas, 20 años de oír el mensaje, la predicación muerta, ahora ve con sus ojos la gloria de Dios, y es tan tremenda que se tira en el piso y siente que va a morir. Dice: soy hombre muerto, porque mis ojos han visto al Dios de la gloria, al Dios poderoso. Así que, hermanos,
Yo les animo en esta mañana a entender que esta nación, como todas las naciones de la tierra, están en las manos del Señor. Y cuando alguien como Usías o llámese Azarías, como lo menciona el libro de Reyes, cuando se hacen los locos contra la gloria, contra la pureza, contra la presencia santa y brillante de nuestro Dios, lógicamente que van a traer lepra, van a traer contagio de pecado, de inmundicia, de suciedad a toda esta nación. Pero hoy nosotros vamos a orar, hermanos, y vamos a decir con toda la fuerza de nuestro corazón: Señor, sana la tierra de Argentina, sana, Señor, de toda esta mugre, de todo este derramamiento de sangre y de toda esta inmundicia de inmoralidad que está siendo promocionado por estos gobiernos para cubrir nuestra nación. Sana nuestra tierra, abre nuestros cielos de bronce y comienza a venir con tu gloria. Y entonces, hermano, todo lo que sea antes de esta pandemia, antes de este virus, todo lo que aún el falso profeta, el falso siervo de Dios, el falso hombre de Dios ha estado intentando y promocionando pecado tras pecado y aún predicando un falso evangelio. Entonces todo esto, hermano, ha traído que la gloria de Dios se aleja. Dios es un Dios celoso y cuando algo lo ofende se va, como se fue 20 años cuando Usías decidió desafiar al sacerdocio y decidió desafiar a Dios mismo. Pero en esta mañana nosotros nos humillamos en la presencia de Dios y sabemos que Dios va a comenzar, hermanos, a mover su mano sobre esta nación y va a mover su mano sobre los que se creen importantes, sobre los que se creen que pueden manejar aún a su antojo las cosas de Dios. Serán como el Belsasar del libro de Daniel, que en una sola noche, ese hombre que se burló de las cosas santas de Dios, terminó muriendo y su cabeza fue cortada, como Daniel se lo dijo en un instante. Así que, hermanos, vamos a orar en este día y decir: Señor, esta nación está en tus manos. Esta nación está en tus manos. Hay una iglesia, hay un pueblo que se ha puesto de pie en contra de la ley de aborto, o como dice el ministro de Salud, hablando casi en forma ignorante, hablando de que el embarazo o el pequeño bebé en el vientre de su madre es un fenómeno, negando la vida que Dios ya ha puesto, porque Él dice que antes que naciste, ya dice, te encomendé a las naciones. Hay un propósito, hay un plan sobre la vida de cada niño para nacer, así nazca en la casa del pobre o en la casa del rico, ya vienen con un plan establecido, una vida desde antes que salga del vientre de su madre. Sin embargo, tenemos a estos grandes, importantes, intentando torcer la palabra de Dios, torcer las leyes de Dios y de esa manera hacer el negociado de la cantidad de drogas que tienen para producir abortos en Argentina y aún manchar más con sangre la tierra de nuestra patria. Así que, hermanos, Dios les ayude a poder, como Isaías, seguir adelante hasta que podamos sentir que algo está temblando, que algo se está moviendo. Hace unos días atrás, en San Salvador de Jujuy, Salta,
hubo un temblor de casi 6 grados y aún pedazos de montaña cayeron y se veía a lo lejos cómo se levantaba ese humo, ese polvo, se levantaba, que cuando se movió la tierra, aún las montañas temblaron y cortaron parte de sus rocas, de sus abismos, que hicieron semejante estruendo. Así que, hermano, estamos ante una hora espectacular. O vamos a perder la gloria de Dios para siempre, o la vamos a volver a ver sobre nuestra nación brillando, y muchos hombres y mujeres vendrán otra vez, como en las grandes campañas, corriendo para recibir a Jesús como su Salvador. Iglesia del Señor, alza tu cabeza, el Señor está pronto para ayudarnos. Así que Dios les bendiga y gracias por estar del otro lado. Hemos tenido al principio un poquito de problema, que se ha cortado la señal, pero gracias a Dios que el devocional está llegando también al fin y vamos a orar al Señor. Padre, te ruego que bendigas a tus hijos en este día y que nos ayudes como un Isaías a soportar todo este tiempo que hemos estado, Señor, sin reuniones, sin poder congregarnos, sin poder unirnos en una sola voz o levantando nuestras manos para decir: Santo, Santo, 3 veces santo eres tú, Señor. Señor, gracias, porque aún, Señor, cuando tú te ofendes por la actitud de los gobernantes, por la actitud como tuvo este rey Usías de burlarse de ti, aún estando enfermo por 20 años, no pidió perdón, vivió en su dureza, y sabemos que muchos de estos gobernantes que hoy están sobre nuestras vidas, también en su torpeza, en su dureza de corazón y en la ignorancia de tus leyes, o aún a sabienda de conocerlas, atentan contra tu santidad, Señor. Pero creo que viene la hora en que tú, oh Dios, vas a poner un corte a todo esto, y tu gloria, tu persona, tu presencia seguirá brillando sobre nuestras vidas. Te ruego que bendigas a cada uno de tus hijos, de tus siervos, y hagas, Señor, con ellos esa obra que están esperando, y sobre todas las cosas que hoy puedan sentir que tú eres su Dios y que nunca nos has abandonado, que otra vez vendrá tu gloria y tus ángeles estarán anunciando que tú has sanado la tierra de Argentina y has sanado sus cielos, ya no son de bronce, y nuestra oración alcanzará el trono de la gracia. Bendigo a todos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Muy bien, hermanos, un abrazo, un saludo a todos los que están del otro lado, los que cada día se unen a participar de este pequeño devocional. Y también quiero decirles que esta tarde, con el grupo de WhatsApp de estudio de la Biblia, estaremos viendo algunas de las profecías y las visiones del libro de Daniel, especialmente cómo entenderlas y cómo apropiarlas para nuestras vidas. También, hermanos, quiero decirles que ya estamos casi en fin de año y hemos hecho este pequeño desafío de poder en este fin de año donar un pan de Navidad a Operación Sarepta. Gracias por los que han apoyado, por los que ayudan. Les estoy muy agradecido. El Señor les bendiga mucho, y a todos los demás que van a apoyarnos. Así que, hermanos, adelante, y un abrazo desde Santiago del Estero. Sigan adelante. La gloria de Dios va a venir otra vez sobre su pueblo. El Señor les ayude en este día y alcancen a cumplir los planes de Dios. Amén. Amén.